Padre, así como hemos cantado, nosotros necesitamos el auxilio de este divino Consolador para que la exposición de tu palabra sea para el bien de nuestras almas, para que pueda hacerlo como conviene, hablando correctamente tu verdad, y para que también aquellos que escuchan, Señor, no salgan como llegaron. Necesitamos entonces tu favor, y nosotros lo suplicamos sabiendo que no merecemos nada de tu parte, pero nos presentamos a ti confiando solamente en la obra del Señor Jesucristo. Es por Él que nos acercamos con confianza para suplicar al Dios soberano y creador y a aquel que sostiene a los suyos. Guarda a tu iglesia y concede también valentía y claridad al exponer a otros hermanos en otras congregaciones que también estarán escuchando tu palabra. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Abrimos nuestras Biblias en Hechos capítulo 28. Es así como llegamos al último capítulo del libro de los Hechos y por lo tanto nos estamos acercando al final de esta serie. Quedarán quizás 2 o 3 sermones como mucho. Igual sigo suplicando para que el Señor siga utilizando esta serie para el provecho de nosotros. Leo para ustedes los primeros 10 versículos. Hechos capítulo 28, del 1 al 10. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y a los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Como vimos en las últimas semanas, Pablo, Lucas, posiblemente también Aristarco, creyentes, sufrieron un naufragio juntamente con otras 273 personas, que incluía a un centurión llamado Julio, a los soldados que él tenía a cargo, a muchos otros prisioneros que también iban para Roma, y por supuesto lo que era la tripulación de la nave, el capitán, el dueño de la nave y otros marineros. Las condiciones que ellos vivieron realmente fueron bastante adversas. Ellos salieron con la esperanza de llegar a un lugar llamado Fenice, pero realmente llegó un viento del norte o del nordeste, llamado precisamente así, del nordeste, aunque nosotros lo tenemos aquí con el nombre de Euraclidón, que a partir de ese momento lo que vieron fueron realmente una zozobra.
al punto que ellos, como nos dice Lucas en el capítulo 27, versículo 20, perdieron toda esperanza de salvarse. Y con mucha razón la perdieron, porque realmente, como vimos, poco a poco se fueron quedando sin muchas cosas en el barco. Tuvieron que deshacerse de varias cosas para que la nave no pesara tanto. No tenían el sol y las estrellas para guiar su navegación. Realmente no sabían dónde se encontraban, y en medio de la oscuridad solo sabían que estaban cerca de un lugar, pero el sonido de las olas les hacía anticipar que habían unas rocas y no sabían realmente si estaban cerca de chocar contra ellas. Pero en medio de esas circunstancias, Dios trajo consuelo a estos hombres por medio de su siervo Pablo, a quien le reveló que no solamente él, sino que todos los que estaban en ese barco se salvarían. Pero con todo, como dijo Pablo, era necesario que ellos llegaran a una isla. Esa era la promesa divina. Ustedes se van a salvar, van a llegar a una isla, aunque todo lo demás se va a perder. Pero de sus vidas, ni un solo cabello se iba a perder. El apóstol, antes de salir de viaje, ya tenía una promesa divina de que él iba a llegar a Roma. Eso él lo tenía como algo seguro, para defender su causa ante el César. Pero Dios extendió su bondad para con los demás, y de esta manera hubo ánimo y consuelo. No obstante, en este cuadro tan vívido de la soberanía de Dios y de la responsabilidad humana, era necesario que ellos se esforzaran por llegar a tierra. Y Pablo los cuidó de tomar decisiones necias, como aquellos marineros que trataron de escapar, cortando las cuerdas o haciendo que iban a soltar el barco salvavidas. Pero también los salvó al recordarles que tenían que comer. Habían pasado prácticamente 2 semanas y no habían probado un bocado, lo cual era normal que ocurriera en esas circunstancias, que tanto y tanto estar atendiendo a la situación de no hundirse, se los olvidara comer. Pero Pablo lo hizo de una manera que dio testimonio del Dios a quien él servía. Y él comió dando gracias a Dios por el pan. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo que tenemos lo recibimos de la mano de Dios. Aún ese pan diario es un testimonio de ese agradecimiento que debe estar en el creyente. Por eso es que como testigos de Cristo estamos llamados a dar testimonio en medio de la dificultad, no solo con la esperanza que da el mensaje del Evangelio, sino también con nuestro ejemplo, sirviendo a nuestro prójimo y agradecidos con Dios cualesquieran que sean las circunstancias en nuestra vida. Porque Dios cumplió y todos se salvaron. Y así finalmente, como hemos leído en el versículo 1, estos hombres llegaron a un lugar llamado Malta. Ellos no reconocieron el lugar inicialmente, ¿verdad? Porque Lucas escribe, supimos, es decir, luego se dieron cuenta. Y esto es porque obviamente ellos llegaron a una zona que no era usual para que los barcos se estacionaran, sino que fue obviamente salvando sus vidas que ellos llegaron a esa región. Pero realmente la gran mayoría de marineros que usaban esa ruta iba a reconocer a la isla de Malta por su puerto más conocido, que hoy en día se llama La Valeta, que es también la capital del país que hoy conocemos como Malta. Y esto me lleva a un último detalle acerca de todo este recorrido que Lucas nos ha narrado con tanto detalle. Si alguno quisiera ahondar en todos los aspectos que involucraron su salida y llegada finalmente a Malta, hay un libro llamado El viaje y naufragio del apóstol Pablo, escrito por un creyente, pero también un navegante experto que se llamó James Smith, que lo escribió en el 1848 y que sigue hasta el día de hoy como una obra de referencia para todo aquel que quiera los detalles más puntuales. Pero solo les puedo decir que es tal la certeza que nosotros tenemos de que en efecto Pablo llegó a la isla de Malta, que al día de hoy existe lo que se llama la Bahía de San Pablo. Y ese es el lugar donde él llegó. Y si no fue ese lugar, realmente fue por una distancia muy poca la que las personas han identificado la bahía, que hoy lleva el nombre de la Bahía de San Pablo. Dios cumplió y todos se salvaron. Particularmente de esta isla de Malta, destaca que era una isla de un origen fenicio. Y por tanto ellos no hablaban el latín o el griego como su lengua principal,
sino que tenían un dialecto de la lengua fenicia. Cuando eventualmente la isla llegó a formar parte del Imperio Romano, ellos eran llamados por los demás como bárbaros. Ese es el término que Lucas está utilizando, por ejemplo, en el versículo 2 que leemos, y los naturales nos trataron. La palabra en el original es la palabra bárbaros. Ahora, la palabra en el español, ahora, hablar de alguien como un bárbaro siempre tiene como una connotación negativa, pero realmente en esa época no tenía ningún significado despectivo. Sencillamente lo que quería decir, estas personas no hablaban ni griego ni latín. Sabemos claramente que no eran bárbaros en el sentido como uno podría imaginarse por la manera en que hemos visto que los han tratado, ¿verdad? Más bien tuvieron grandes atenciones para con ellos. Realmente no eran salvajes, ni caníbales, ni nada por el estilo. Por eso en otras versiones ustedes van a leer que los nativos nos recibieron, o los isleños nos recibieron, para evitar esa confusión precisamente al ver la palabra bárbaro. Es así como debemos entonces entenderlo, simplemente que su lengua nativa no era ni griego ni latín. Finalmente, aunque Pablo y los demás se salvaron, hay que recordar que materialmente tuvieron pérdida total. O sea, el barco prácticamente se perdió completo, ¿verdad? Al final la orden del centurión fue: los que no saben nadar, agarren lo que queda de la embarcación y con eso traten de llegar. Y realmente después de ahí todo se perdió. Recordemos que hasta el trigo, todo lo arrojaron. Y sin embargo, al final de este relato vemos que Dios ha provisto para ellos todo lo que necesitaban. Dios provee para su iglesia y provee a otros por medio también de nosotros. Y nosotros mismos somos provistos cuando Dios utiliza a otras personas en nuestra vida también. En general vemos aquí una relación que se dio entre los 276 que iban en el barco y los habitantes de esta isla. Entonces vamos a ver 4 puntos muy sencillos de acuerdo a la narración que tenemos. Vemos, por ejemplo, que Dios proveyó a los náufragos, vemos que Dios preservó a Pablo, vemos que Dios salvó al papá de Publio y finalmente vemos que Dios confrontó a los naturales de la isla. En primer lugar, Dios salvó a los náufragos por medio de los nativos de esta isla. ¿Por qué? Que luego de que ellos tuvieron que nadar por sus vidas, llegaron a este lugar, pero eso era apenas el inicio de lo que les esperaba. Porque como les dije, tuvieron pérdida total. Y una cosa era haber salvado sus vidas y haber llegado a la isla, pero la gran pregunta permanecía: ¿y ahora qué? No tenemos barco y no tenemos nada más. Pero Dios los llevó providencialmente a este lugar, donde no solamente los esperaron con este fuego para que se aliviara el frío que estaban sufriendo, sino que una vez más, como leemos al final, les dieron todo lo que necesitaban. Una vez más leamos los primeros 3 versículos. Estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Sabemos que era de día cuando ellos se embarcaron que nadaron hacia la playa. Recordemos que precisamente toda esta situación que ellos vivieron fue porque el invierno ya había empezado y usted no navegaba en el tiempo de invierno. No obstante, ellos lo hicieron. Navegaron en esa época y por lo tanto esas aguas de la playa no iban a ser las aguas cálidas que uno se puede imaginar. No, eran realmente aguas heladas. Y para rematar, estaba cayendo lluvia. Y además hacía el frío usual de la época. Realmente, de no haber puesto el Señor a estos nativos en el camino de estos hombres, no me queda duda que pronto el desánimo hubiera vuelto a imperar con ellos. Porque era haberse visto prácticamente con la ropa que andaban puestas, muriéndose de frío y sin nada más. Pero no, el Señor puso a estos hombres que con ese trato tan humanitario como leemos ahí, encendieron esa fogata. Es llamativo el hecho de que el origen de la palabra
Malta, Melita. Algunos han dicho el significado de esa palabra es refugio. Y sin duda Dios proveyó un refugio para estas personas. Pues nos dice Lucas, fuimos tratados con no poca humanidad. Nos trataron humanitariamente, con bondad, caritativamente. Es la misma palabra que leímos en el capítulo 27, versículo 3, acerca de Julio, que trató humanamente a Pablo. Trató humanamente a Pablo. Es la misma palabra. Es de hecho el término que da origen a nuestro término moderno de filantropía. Lo importante entonces es que notemos esto. Ellos prepararon un fuego. Ahora, hay que imaginarse la dimensión de este fuego para darle calor a 276 personas. Definitivamente no era una fogata para asar malvaviscos. Entonces ellos necesitaban bastante leña. Y vemos a Pablo también aquí una vez más mostrando la iniciativa, ayudando y colaborando. ¿Para qué? Para que esta fogata fuera lo suficiente para todos ahí, y así pudieran secar sus ropas y combatir el frío. De nuevo, no ignoremos lo que esto implicaba. Dice el versículo 2, nos recibieron a todos. Nos recibieron a todos. Había que darle calor a 276 personas y luego había que darle hospedaje a 276 personas. Y no los tuvieron ahí una semana o 2 días. 3 meses, nos dice el versículo 11, pasados 3 meses. Eso nos da a nosotros de verdad una idea de lo que fue el recibimiento, el trato que recibieron Pablo y los demás durante 3 meses. ¡Qué provisión del Señor! Realmente fue providencial. Y sin duda estos habitantes eran desprendidos, eran dadivosos, eran generosos. Es una evidencia muy clara de la gracia común que había en estos hombres. Y por supuesto, un reto al espíritu hospitalario que debe haber en cada creyente. Cuando nos referimos a la gracia común, estamos hablando de ese favor general del Señor que tiene para su creación y en particular que muestra al género humano, porque leemos nosotros que Dios hace llover sobre justos e injustos. El sol sale para buenos y para malos. El Señor en su misericordia restringe el pecado del hombre y le concede una manifestación de virtudes, las cuales, aunque no tienen mérito alguno para la salvación, porque no nacen de un corazón regenerado que las efectúa con una motivación de glorificar a Dios, sin duda es el Señor, por medio de esa gracia común que concede y que extiende a las sociedades para que éstas funcionen. Aunque ciertamente es claro para nosotros que aunque hay un funcionamiento general de las familias y de las sociedades, todas estas están empañadas por el pecado. Pero lo que vemos aquí es una clara manifestación de esa gracia común del Señor sobre los habitantes de Malta, en ese espíritu tan hospitalario que mostraron. Y así fue como Dios proveyó. Dios nos provee por medio de otros. No lo olvidemos. Dios es nuestro proveedor. Y aun cuando aquel que nos atiende en un negocio, aun cuando la labor que alguien hace que resulta en beneficio de nosotros sea un incrédulo, yo como creyente puedo apreciar la mano del Señor detrás de ello. Y es el Señor quien provee para mí a través de. Y por eso yo puedo dar las gracias sinceras por la ayuda recibida. ¿Por qué? Porque yo sé que quien lo movió a hacerlo es el Señor al que yo sirvo, el Todopoderoso, el Dios soberano. Vemos también cómo Dios preservó a Pablo. Primero lo salvó de la víbora y en segundo lugar lo salvó también de la reacción que las personas de este lugar pudieran tener ante un hecho tan asombroso de que alguien fuera mordido y no le pasara nada. Otra vez, versículo 3, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros,
ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Es muy claro que el Señor salvó a Pablo de la víbora. Al día de hoy ya no quedan serpientes venenosas en Malta. Si usted va a Malta, usted ya no debe temer de que le vaya a salir una víbora. Ya no quedan serpientes venenosas. Eso es común en algunas islas. En República Dominicana tampoco hay serpientes venenosas. Pero es claro que las hubo para los días de Pablo. Y también es fácil notar cómo este incidente pasó. Siendo un animal de sangre fría y con el frío que estaba haciendo, esa víbora estaba quieta en medio de ese montón de ramas. Pablo no se iba a percatar en medio de las ramas que él tomó de que ahí había una serpiente. Muchos que hayan tenido quizás experiencias así un poco tenebrosas, ¿verdad? Con estos animales se darán cuenta de que uno no se percata realmente de la presencia de ellos con mucha facilidad. Y en el momento que la víbora sintió el calor, ahí sí reaccionó y obviamente atacó la mano de Pablo, aquel que la estaba echando en el fuego. Algunos han debatido acerca de la especie de serpiente que atacó a Pablo, porque aquí leemos que él se la sacudió, y hay algunos que dirán que los colmillos que tienen en las serpientes realmente no son tan profundos como para que él hubiera tenido que hacer fuerza para quitársela. Entonces dirán que el tipo de serpiente que se está hablando ahí no era necesariamente venenoso, etc. El punto es, porque realmente eso se sale de la lectura sencilla que nos da el pasaje, es quedarnos con lo que aquí leemos. La palabra que leemos, víbora, significa eso, una serpiente venenosa. Luego en el versículo 4, cuando leemos, cuando los naturales vieron la víbora, ahí realmente es otra palabra. Y esa palabra significa una bestia salvaje, un animal que hace daño, y que con el tiempo se convirtió en sinónimo de víbora también. Lo otro que también tenemos muy claro es el testimonio mismo de cómo reaccionaron los nativos. ¿Usted no cree que los nativos no iban a reconocer el tipo de animales que había en su propia tierra? Si ellos hubieran sabido que se trataba de una serpiente no venenosa, ni se hubieran preocupado, ni hubieran estado esperando que Pablo hubiera caído ahí muerto. ¿Por qué? Mira, lo picó así, pero eso no hace nada. Pero no, ellos precisamente estaban esperando que Pablo le pasara algo porque reconocieron que el animal que lo mordió era una especie peligrosa. Era venenosa, causaba daño y provocaba la muerte. De eso no nos tiene que quedar duda. Este pasaje, hermanos, lo tenemos en la palabra de Dios porque precisamente hace eco de lo que fue una promesa del Señor. En pasajes como Lucas 10:19 o Marcos 16:18. En Lucas 10:19 leemos lo siguiente: He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Obviamente esto el Señor se lo dijo a sus discípulos. Y el otro pasaje, Marcos 16:18, todavía hace mayor eco en lo que aquí leemos, porque también leemos, aparte de este asunto de las serpientes, vemos también el contexto de realizar sanaciones. Dice Marcos 16:17 y 18: Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, sin querer entrar en los detalles del debate de lo que se conoce como el final largo de Marcos, porque hay algunos manuscritos que finalizan en el versículo 8, algo es claro cuando uno lee ese pasaje, y es que no está diciendo nada muy distinto a lo que ya tenemos en Lucas. Los elementos son similares. Y como les decía, esos pasajes nos muestran que el cumplimiento
de lo que el Señor dijo, lo tenemos en estos eventos que Hechos nos da a nosotros. Obviamente uno puede entender como algunos han querido extender eso como si tuviera que ser una experiencia habitual del creyente, o de algunos que tengan alguna unción especial, pero no es el caso. Nosotros tenemos registros de cada una de esas cosas que se mencionan tanto en Lucas como en Marcos, excepto el que alguien bebiera veneno. Pero aún de eso hay relatos según la tradición cristiana de que también eso llegó a pasar, como se atribuye la historia de que Juan, el apóstol, fue obligado a beber una copa con veneno y sobrevivió. Pero el punto, hermanos, en irnos más allá de todo eso, notemos el contexto. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué esta víbora que mordió a Pablo no le provocó la muerte? Bueno, es claro que el Señor tenía un propósito en ello. Y porque el Señor tenía un propósito, lo obró para el favor de su nombre y para vindicar a su siervo. ¿Por qué? Porque lo que estaban pensando estos hombres era que Pablo era un homicida. Pero el Señor preserva a Pablo para que sea evidente para ellos: este no es ningún homicida, es mi siervo, el que sirve al Dios verdadero. Ya luego hablaremos más de ello. En segundo lugar, vemos cómo estas personas reaccionaron, ¿verdad?, con un cambio tan increíble. Pasaron de juzgar a Pablo como un homicida a decir: es un Dios. Este evento hace eco a otra ocasión en la cual también a Pablo se le atribuyeron ciertas características divinas. Vamos a Hechos capítulo 14. Por eso es que digo que el Señor también, incluso en esto, preservó a Pablo. ¿Por qué? Porque Hechos también nos muestra a nosotros cuán volátil es el hombre y cómo puede pasar en un instante de la veneración a la violencia, del querer a alguien al querer asesinarlo. Hechos 14, versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Dioses en semejanza de hombre han descendido y los querían venerar. No son dioses. Lo apedrearon al punto de dejarlo casi muerto. Tal es la volatilidad del hombre. Qué cambio de reacción tan grande. Pablo los tuvo que detener de cometer idolatría. Pero vemos cómo ellos pasaron de un intento de adoración a un intento de asesinato. Llama la atención que aquí en Hechos 28 nosotros no vemos que Pablo corrigiera la forma de pensar de ellos. Lo que nosotros entendemos a la luz del pasaje es que ellos pensaron eso, como Lucas nos cuenta, pero no intentaron ningún acto de adoración, porque en el momento que lo hubieran intentado, Pablo los hubiera
detenido. Y dado el caso que sabemos que Pablo estuvo ahí por espacio de casi 3 meses, más adelante él tendría la oportunidad de corregirles en su manera de pensar. Aparte que sería evidente para ellos de que realmente no estaban ante un ser divino, sino ante un hombre común y corriente como ellos. Por eso Dios guardó a Pablo aún de que este evento no se prestara para un malentendido y que lo que era esta hospitalidad se convirtiera luego en un alboroto que atentara contra su vida. En tercer lugar, este pasaje nos muestra también cómo Dios salvó la vida del papá de Publio. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Por la manera en que el evento es presentado, es posible que esto sucediera poco después de esta fogata, incluso hasta el mismo día, porque da la sensación de que el lugar donde ellos llegaran realmente le pertenecía a Publio. Pero este hombre, que definitivamente tenía bastantes propiedades, los hospedó. Y de nuevo, si queremos tener una idea de cuánto dinero podía tener Publio, recordemos, hospedó a 276 personas por 3 días. Realmente tenía bastante tierra y realmente tenía medios. Por algo es descrito como que era un hombre principal. No sabemos a ciencia cierta si era un oficial del Imperio Romano, pero sin duda era un hombre que tenía autoridad en esta isla. Era un hombre que tenía autoridad en esta isla. Y Lucas, como médico, nos describe la enfermedad. Nos dice que él estaba enfermo de fiebre y de disentería. El sentido es de que él estaba teniendo fiebre de manera recurrente, y en este caso de disentería, obviamente estaba teniendo un mal intestinal, estaba teniendo dolores abdominales y posiblemente estaba también padeciendo de heces con sangre. Él estaba realmente enfermo. Y los síntomas que aquí se nos describen nos lleva a pensar que se trataba de un mal que también por muchos años fue específico en la isla de Malta y que se conoce como la fiebre de Malta. Esta enfermedad usualmente llegaba a padecerla las personas luego de ingerir leche, que en aquella época obviamente era leche sin pasteurizar, porque ese proceso no se conoció hasta mucho tiempo después, en el siglo XIX. Y una bacteria que infectaba a las cabras, infectaba como consecuencia la leche, que luego la persona se la tomaba, y ¿qué pasaba? Bueno, le pasaba lo que le pasaba al papá de Publio. Una enfermedad terrible, con dolores abdominales, y en algunos casos realmente las personas podían perder su vida. El punto es que Pablo entra a verle, seguramente después de conversar un tiempo con Publio, él le cuenta: mi papá está enfermo. Pablo ingresa y vemos lo que hace. Ora, le impone las manos y le sana. Ahora, este acto que Pablo hace de orar y de imponer las manos es para dar un testimonio a las personas de que no es por un poder en Pablo, no es que él tiene la habilidad, sino que el Dios a quien él sirve es quien le está capacitando para realizar esto. Sin duda, esa oración de Pablo fue una oración a Dios para que le concediera la sanidad a este hombre. No es una virtud en él. Y obviamente estamos ante un milagro porque leemos y le sanó. De inmediato el papá de Publio se recuperó. Este milagro, hay que decirlo, es muy significativo. Porque recientemente he tenido la oportunidad de aclarar este tema en algunas conversaciones que he tenido que sostener. Hermanos, nosotros creemos en los milagros, nosotros creemos que Dios sana y creemos que hubo una época en que hubo un don de sanidad dado a la iglesia, que eso sí, nada tiene de semejante a lo que muchos engañadores hacen hoy. Así como Pablo sanó al papá de Publio, o como vamos a leer que sanó también a muchas otras personas. Recordemos que Pablo incluso resucitó a un joven llamado Eutico, aquel que se quedó dormido y que cayó y murió como consecuencia de la caída.
Pablo le dio la vida a alguien más. O podemos decir, el Espíritu del Señor capacitó a Pablo para que, por medio de él, un joven regresara a la vida. No solamente eso, sino que si nosotros nos regresamos al capítulo 19, leemos lo siguiente, versículo 11. Hechos 19, 11. ¿Y hacía quién? ¿Pablo o Dios? No. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. O sea, se llevaban prendas de Pablo y con eso las personas eran sanadas. Era sin duda algo milagroso. Pero ¿qué nos queda a nosotros de enseñanza en todos estos relatos que tenemos en el libro de los Hechos? Bueno, que Pablo no tenía la potestad de usar ese don a su discreción. Él no lo usaba a su placer, porque no era él, sino el Señor el que hacía los milagros. Era el Señor por medio de su Espíritu capacitando a Pablo. Y era el Espíritu que guiaba a Pablo en el momento apropiado de cuándo tener que hacer esas señales. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Bueno, lo sabemos por el testimonio que luego Pablo da en sus cartas. A Timoteo no le sanó. ¿Y quién era Timoteo sino alguien que veía como su propio hijo? Y sin embargo, Pablo no le impuso las manos para sanarle. Pablo no le dijo que buscara a alguien con el don de sanidad para que le sanara, sino que ¿qué le dijo? Que ya no bebiera agua, sino que usara de un poco de vino por causa de su estómago y de sus frecuentes enfermedades. Primera de Timoteo 5:23. Esto no era un asunto de distancia solamente. ¿No podía Pablo haber orado a la distancia para que Timoteo fuera sanado? También Pablo pudo haber orado para que Timoteo fuera sanado de manera milagrosa. Y sin embargo tampoco lo hizo. Aún más claro es también el incidente que Pablo narra con respecto a Epafrodito. Si ustedes gustan, pueden buscar Filipenses capítulo 2. Y en Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 28, nosotros leemos esto. Filipenses 2, 25 al 28. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. ¿Estuvo enfermo Epafrodito? Bueno, sin duda estuvo enfermo, a punto de morir. ¿No pudo Pablo haber orado por Epafrodito? ¿No pudo Pablo haberle impuesto las manos a Epafrodito? Claro que podía, en un sentido. Podía ser la acción física, pero como tal, eso no garantizaba nada con respecto a Epafrodito, porque no estaba en él determinar cuándo estaba facultado para ejercer la sanidad sobre alguien más. Epafrodito estuvo enfermo a punto de morir si no hubiera sido por la misericordia de Dios. Y hermanos, eso no ha cambiado. Dios en su misericordia sana y sigue sanando, y por eso oramos a Él, sabiendo que lo puede hacer de manera sobrenatural y también a través de los medios ordinarios, por medio de los medicamentos y de las vocaciones respectivas de los médicos y las enfermeras. Pero no estaba en Pablo. Eso no era un don que él usaba a diestra y siniestra. Era cuando el Espíritu así lo indicaba que lo hiciera. Por eso es que vemos una clara violación de este orden bíblico en las jornadas programadas como noches de avivamiento y sanidad, que muestran a hombres que se jactan de poner fecha y lugar para efectuar sanidades.
Y nosotros no vemos jamás esto en la palabra. No vemos a Pablo poniendo un rótulo diciendo tal día se van a efectuar sanidades. Estas se dieron cuando el Espíritu así lo quiso. Y estos que ejercen el supuesto don que les ha sido dado, lo hacen según su propia voluntad y están completamente desprovistos de respaldo bíblico en lo que están haciendo. Y más bien apartan a las personas de la palabra y del Evangelio de Jesús, aunque ellos digan hacerlo en el nombre de Él. Después de esto, hermanos, nosotros no sabemos nada más de Publio ni de su papá. Lo único que sabemos es que esta sanidad no pasó desapercibida y muchos otros llegaron, lo cual nos lleva a nuestro siguiente punto. Dios confrontó a los naturales de esta isla. Los confrontó de dos maneras. Confrontó la superstición religiosa que tenían y, en segundo lugar, los confrontó por medio de los milagros que recibieron. En primer lugar, veamos cómo Dios los confrontó con respecto a su superstición religiosa. Versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. En la Reina Valera nosotros tenemos la palabra justicia con una J minúscula, pero en otras versiones es posible que ustedes la vean con una J mayúscula, porque la referencia que ellos tienen aquí es la referencia a la diosa de la justicia. Es la diosa de la justicia que no ha dejado escapar a Pablo. Ellos la estaban usando en ese sentido. Digamos, no tardaron mucho en notar de que Pablo realmente era un preso. Aunque Pablo tenía un trato diferente a los demás presos, realmente ellos iban a notar: ese hombre está bajo custodia de los soldados romanos que venían en ese barco. Entonces, al ver cómo esa serpiente lo muerde, dijeron: wow, qué hombre más perverso. Se escapó del mar, pero no se escapó de nuestra diosa de la justicia. Ahí tiene su pago merecido. Esa serpiente lo va a matar. Y se quedaron esperando. Ellos lo interpretan, ese ataque, como una señal inequívoca de que Pablo era culpable. Y no solamente culpable, se atreven a decir de que era culpable. Ese hombre es homicida. A ese punto llegaron a juzgar. Para los habitantes de Malta, la diosa justicia, Odisea según la traducción, se había encargado de este hombre perverso. Según la mitología griega, Dicea fue la hija de Zeus y de Temis. Y tanto Dicea como Temis suelen ser representadas con una figura que se nos va a hacer común, como una mujer sosteniendo una balanza. Y ya en los días modernos, pues además está ciega. Entonces, ¿de dónde viene esa imagen que tanto vemos? Bueno, hermanos, es un legado de la idolatría pagana. Es el origen pagano que tiene esa figura. Así los hombres de Malta, que juzgaron que Pablo era un hombre perverso, nos recuerda también lo que había pasado también con Jonás y aquellos hombres que también estaban atribuyendo que esas olas y lo que estaban sufriendo, eso tenía que ser por causa de los dioses. ¿Quién es el que está en medio de nosotros que nos está viniendo este juicio? Y eso era muy común en las culturas paganas. Cuando venía el infortunio en medio del mar, eso es porque alguno de los dioses está teniendo algo contra nosotros. Y si alguien aún se escapaba del mar, sin duda la justicia no iba a tardar en atraparlo. De hecho, hay un relato que se encuentra en algunos documentos griegos que cuenta de un marinero que sobrevivió a un naufragio y que en efecto, llegando a la isla, una serpiente venenosa lo mordió y murió. Ese era el entendimiento de la justicia que tenían. Obviamente en el caso de Jonás, nosotros sí sabemos que Dios estaba detrás de lo que estaba ocurriendo, porque Él estaba tratando con su profeta rebelde. Pero observemos lo que ha sucedido aquí. Observemos cómo los habitantes de Malta, siendo paganos, sin el conocimiento de la ley de Dios, sin las Escrituras
y mucho menos del cristianismo, porque antes de que llegara Pablo con Lucas y Aristarco, realmente no había llegado un cristiano a estos lugares. Ellos no hubieran sabido nada de Cristo hasta que estos hombres llegaron, y sin embargo tenían un entendimiento de que debe haber justicia y que el mal tiene que ser castigado. Nosotros lo seguimos viendo hoy también en las reacciones de muchos, en las noticias que son publicadas. Ciertamente hay noticias que son trágicas y que nos recuerdan hasta dónde llega el pecado del hombre. Pero ¿qué es lo que uno empieza a ver? Vemos esa reacción enardecida de las personas demandando justicia, cárcel, pena de muerte, que no haya impunidad. Los hombres claman por justicia. Y las mismas personas que por otro lado no quieren nada con la religión, que no quieren nada con el cristianismo, en el fondo, o a veces hasta abiertamente, tienen que admitir que el entendimiento del bien y del mal que tenemos no se puede explicar con la evolución, que no se puede explicar con interacciones sociales, sino que hay una razón por la cual el hombre tiene un concepto moral, y eso es la imagen que Dios ha puesto en el hombre, porque a imagen de Dios el hombre fue creado, aunque ciertamente ha sido dañada por el pecado. Pero esa imagen de Dios que ellos niegan, la ponen en evidencia cuando exigen justicia. Pero claramente, el hombre y la mujer de nuestro tiempo, así como los nativos de Malta, tienen que reconocer que nuestro concepto de justicia no es la justicia de Dios. Por medio de la preservación de Pablo, estos habitantes de Malta tenían que entender, o al menos tenían que verse retados en su manera de entender el mundo acerca de lo que ellos creían de la diosa justicia. Qué raro, ¿por qué este hombre no muere? Ellos tuvieron que reconocer que, o una de dos, o a la diosa justicia se le está escapando a alguien, o no, un momento, eso no puede ocurrir. ¿Cómo se le va a escapar a alguien a la diosa justicia? Tiene que ser que este hombre es divino. Alguna explicación, pero no tenían que quedarse impasibles ante lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era que Pablo podía seguir con vida? ¿Cuál es el concepto de justicia que nosotros manejamos si realmente este hombre era un homicida? De esta manera el apóstol iba a tener una oportunidad para hablar con ellos y confrontarlos por medio de la palabra y de sus conversaciones que sin duda se iban a dar en esos 3 meses. Pero no solamente por medio de lo que ocurrió con Pablo, estos habitantes iban a quedar en una posición de dar cuentas a Dios, también por las sanidades que recibieron. Versículo 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pablo iba a tener muchas más oportunidades con estas personas. ¿Por qué? Porque muchos también iban a quedar, por decirlo de alguna manera, en una deuda para con él, habiendo sido el instrumento del Señor para traer la sanidad a sus familiares. Pablo, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que estos que estaban enfermos ahora son sanados? El Dios a quien yo sirvo tiene este poder. Pero hermanos, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Aparte obviamente de que Pablo sanó a estos otros porque así el Espíritu Santo se lo indicó. Que pasamos del versículo 9 al 10 sin ninguna consideración de lo que pasó. Fueron sanados, y de ahí saltamos al versículo 10 que nos dicen, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Por supuesto, no es que haya algo malo en que ellos se hayan desprendido de tantas cosas para proveerles, pero no hubo ni una sola pregunta acerca de, Pablo, ¿cómo es posible esto? Pablo, ¿quién es este Dios al que usted sirve? ¿Quién es ese Señor que dice usted que le está capacitando para todas estas obras? Al día de hoy, Malta, la isla de Malta, es un país mayoritariamente católico. Y cuando digo mayoritariamente católica, es abrumadoramente católico.
Son pocas las congregaciones que usted puede hallar de otras denominaciones en este lugar. Y los habitantes de este lugar guardan como cierto orgullo, porque el apóstol Pablo estuvo en nuestras tierras. Tenemos la Bahía San Pablo. El cristianismo, claro que llegó cuando Pablo llegó acá, aunque nosotros no vemos ningún respaldo por lo que ha ocurrido acá. Lucas no nos dice a nosotros de que ni Publio, ni el papá de Publio, ni ninguno otro de los nativos llegara a creer en el Señor. Lo que se vive hoy en Malta está lejos de ser el cristianismo sencillo que anuncia la salvación por la fe en Jesús solamente. Tienen muchos edificios religiosos, tienen la categoría de sede apostólica, pero pareciera que la misma superstición y religión vana que leemos acá, cuando creían en la diosa justicia, sigue presente, y que hubo poco provecho espiritual de los 3 meses en que tuvieron a un fiel mensajero del Señor. No deja de ser sorprendente. Sus cuerpos fueron sanados. Pudieron ver que su diosa justicia nada era. Tuvieron a Pablo por 3 meses. Hermanos, pero todo eso sin la iluminación del Espíritu Santo, nada es. Entiéndalo bien usted que está escuchando esta noche. Sin el auxilio del Espíritu Santo, años podrán pasar y usted ser testigo de la salvación de muchos y usted mismo no ser receptor de la gracia salvadora del Señor. Y no solo los nativos. No queda duda para mí que esa tripulación es aún todavía más responsable que los nativos, porque ellos vienen con un testimonio que precede. Ellos fueron testigos de cómo Pablo dijo: el Dios a quien yo sirvo me ha dicho, ninguno se perderá, y ninguno se perdió. Y todos ellos vieron lo que sucedió en Malta por medio de Pablo. Y de nuevo no leemos de Julio el centurión que creyera, no leemos del capitán que creyera, no leemos de los otros soldados que creyeran, no leemos de ninguno de los presos que creyeran. Hermanos, por eso es que hay muchos lugares que prometen estas sanidades que aquí leemos, se pueden abarrotar de personas, porque muchos están buscando el alivio temporal para su paso por esta vida, pero todas esas cosas no tienen valor para la eternidad. ¿De qué le sirve ser sano de lo que sea que usted esté padeciendo hoy para al final ser igualmente condenado por toda la eternidad? ¿De qué le vale? ¿De qué le vale tener todas sus necesidades siendo satisfechas en esta vida para luego pasar en necesidad toda la eternidad? Pablo mostró las señales de un verdadero apóstol y predicó fielmente. Y esa es nuestra tarea también. Hermanos, nosotros no dependemos de señales externas para que la salvación sea real. Los testimonios de conversión que nosotros vemos hoy, esas son la evidencia de la obra interna y milagrosa que hace el Señor por medio de la palabra. No ocupamos milagros que validen ya el mensaje hoy que predicamos. Sin embargo, a pesar de esta realidad tan sobria que aquí leemos, de hombres que fueron testigos oculares de hechos sorprendentes, donde la mano del Señor soberano estaba detrás, no debemos pensar que todo fue en balde. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarparon nos cargaron de las cosas necesarias. Sigamos recordando la promesa del Señor. Pablo se va a llegar a Roma. ¿Y cómo lo envió a Roma? Con todo lo necesario. En última instancia, ni el mismo Imperio Romano se podía jactar, nosotros fuimos los que llevamos a Pablo a Roma, no. El barco quedó hecho pedazos. Dios usa lo que quiere, para lo que quiere. Y todo lo que ha prometido a los suyos, Él lo va a cumplir.
Hermanos, Dios nos provee y nos proveerá. Y Él ha dejado a su iglesia todo lo necesario. Él no nos ha dejado desprovistos. Tenemos su palabra. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Esa es la palabra del Señor, y nosotros tenemos ese fuego y ese martillo para predicar a las conciencias de los hombres y para nuestro propio beneficio. Tenemos al Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que capacitó a Pablo y a los demás creyentes en Hechos para hacer lo que tuvieron que hacer, y el mismo Espíritu Santo mora hoy en el creyente para que seamos testigos fieles por doquier. Prediquemos con valor entonces, prediquemos con la certeza de que nada faltará, prediquemos con la valentía de que nada más hace falta. Yo no necesito ejecutar una gran señal, lo que necesito es predicar el Evangelio y el Señor salvará. Porque todo eso puede estar presente y sin embargo ni uno solo ser convertido. Y por supuesto, hermanos, materialmente hablando, tampoco dudemos de que Dios satisfará lo que necesitamos. Él puede proveernos de manera inesperada. Obviamente tenemos una gran necesidad con el edificio que actualmente estamos utilizando. Pero saben, a mí no me queda ninguna duda que el Señor también podría realizar algo sorprendente, utilizando las personas más inesperadas para dar a esta iglesia lo que necesita. Una vez más, porque Él puede utilizar a quien quiera para sus propósitos. Y podemos nosotros orar con esa misma certeza. De los que menos uno esperaría, el Señor se puede servir de ellos para su reino, porque todo le pertenece a Él. Sigamos siendo diligentes en buscar, en indagar, pero estemos seguros de esto. Sea que estemos aquí o el Señor provea otro lugar, nada faltará a la iglesia del Señor. Él dará todo lo necesario, porque es su gloria y porque es su iglesia, y para que nosotros llevemos a cabo la labor que nos ha sido encomendada. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este texto al que nos has expuesto en esta noche. Por un lado, quedamos nosotros asombrados de la dureza del corazón humano, que puede ser testigo de muchos portentos y quedar como si nada. Definitivamente es una obra milagrosa la que el Espíritu Santo realiza cuando nuestro corazón de piedra es cambiado en un corazón de carne. Oh Padre, te alabamos por tu misericordia, por abrir nuestros ojos para creer en aquel que tú enviaste. Y también, Señor, seguimos rogando para que tú nos perdones primeramente por nuestra incredulidad al dudar o al cuestionar si tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos todo lo que necesitamos. Tú no le faltas a tu iglesia. Que eso nos anime a seguir adelante con valor, confiados en la obra del Espíritu Santo que estás haciendo en medio de nosotros. En Jesucristo, tu Hijo, te alabamos. Amén.